Y pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de, en el segundo capítulo, lo que el rey Nabucodonosor soñó y cómo él no podía recordar, y obviamente lo que hizo fue que exigía que le tenían que decir no solamente lo que soñó, pero también la interpretación del sueño, y pues obviamente Dios le permitió a Daniel tener esa oportunidad de poder hacer eso. Y quiero recordarnos hoy algo que sucede cuando estamos viendo esto de el rey Nabucodonosor y de lo que Daniel le expuso al interpretar el sueño que Dios le mostró a Daniel. Y es básicamente en que este rey entendiese tres principios que nosotros la semana pasada estuvimos viendo. Y era, en el sueño lo que él veía es que había una estatua que era inmensa y que tenía una cabeza de oro, luego un torso de plata, unas piernas de bronce, de hierro, y luego de hierro y barro cocido. Y lo que hace Dios es que le muestra a Daniel y obviamente a todos nosotros la historia. Esa es la historia universal. Y lo que le muestra es ese primer rey, y ese primer reino es Babilonia, luego vendrían los medo-persas, los griegos y Roma. Y si ustedes leen en cada uno de esos, Dios trató con ellos y siempre el pueblo de Israel estuvo ahí. Y lo que hace Daniel es que aprovecha para dejarle claro al rey Nabucodonosor tres principios que estuvimos viendo la semana pasada con respecto a él como rey, pero a todos nosotros como seres humanos viviendo acá. Primero es que Dios le dijo a él, tú eres rey porque Dios así lo quiso. Es decir, Dios es el único que tiene todo el control y que sabe todo y que permite, como Daniel mismo le dijo en el versículo 21 a este rey, Dios es el que pone y quita reyes. Y el mismo Daniel, si ustedes leen todo el libro, pues básicamente le va a servir a 4 reyes. Entonces es claro el hecho de que, pues, si tú estás ahí, es porque Dios lo quiere, primero. Segundo, lo que vimos es el hecho de que la autoridad viene de parte de Dios. Dios es el que pone las autoridades y debemos sujetarnos a la autoridad, independiente de que ellos no conozcan de Dios, independiente de que no crean en Dios, que no respeten a Dios, que no sigan a Dios. Dios nos dice a nosotros que nos debemos sujetar a la autoridad y debemos orar por ellos, así nos cueste y así todo lo que hagan sea difícil que uno ore más, hay que orar por ellos. Lo segundo que Dios le dijo al rey Nabucodonosor es, tú vas a morir, ¿cierto? O sea, nadie es eterno en el mundo, nadie va a vivir aquí para siempre, ¿cierto? O sea, no eres inmortal, por más que tú eres el rey, tú no estás por encima, tú no tienes el control de cuándo vas a morir o si nunca vas a morir, sino que realmente lo que Dios le dice, en medio de todo lo que Daniel le dice es, tú eres un ser humano normal. Y tú tuviste un nacimiento y tú vas a morir. Y eso tiene que servirnos a todos nosotros para recordar eso, ¿cierto? De aquí vamos a salir con las patas por delante. Y lo tercero es, solo el reino de Dios es eterno. Es decir, realmente esto le da la perspectiva de entender que lo que nosotros estamos haciendo como iglesia es extender ese reino de Jesús acá. Y por eso la predicación de Juan el Bautista anunciando a Jesús era arrepiéntanse primero, o sea, fuerte, y le dice, porque ¿qué? El reino de Dios ha llegado. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo acá? Es extender ese reino de Dios, es enseñarle a las personas que solamente Dios es el rey, Dios está en control y nadie está por encima de Dios. Entonces, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque es claro, vamos a ponerlo solo en Nabucodonosor, que a una persona orgullosa, como lo era él, no le gustó escuchar estos tres principios. O sea, lo que él menos quería escuchar en la interpretación del sueño es que le dijeran, ¿sabes? Toda tu inteligencia no te tiene ahí, fue Dios el que te puso ahí. ¿Sabes? Tú vas a morir. Y es más, tú no eres rey, Dios es rey. Eso para una persona orgullosa como Nabucodonosor era como, no, o sea, no me gusta. Ahora,
lo que él hace es algo interesante, porque ese mensaje de Dios, lo que le está diciendo a Nabucodonosor es, mira, Dios es soberano y Dios obra de formas providenciales, por lo tanto Dios es intencional, o sea, Dios sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, lo que está permitiendo. No sé si ustedes hablaron ayer en sus grupos pequeños de esto, pero interesantemente la reacción frente a todo esto que hace una persona llena de orgullo como Nabucodonosor es que entonces manda a construir una estatua de 8 pisos de alto. No entendió nada. El mensaje le pasó por encima. Nabucodonosor hace lo que la mucha gente hace, ¿cierto? Nos encanta cantar y escuchar que Dios es amor y que somos una oveja descarriada que Dios va y nos busca. Entonces, descarriada no, soy una oveja, Dios es amor, Dios me busca. Y aún frente al mensaje de la palabra de Dios, cada uno de nosotros tiene un filtro en el que quiere quedarse con algunas cosas que es lo que queremos, no que es lo que realmente Dios es y lo que nos muestra en su palabra. Es decir, por ejemplo, la salvación como tal. ¿De qué somos salvados? Si este es Dios y aquí estamos nosotros, cuando decimos que hemos nacido de nuevo y somos salvos, piénsalo. ¿De qué somos salvados? Solamente piénsalo, no hables en voz alta. Y es entender, uno piensa, Dios nos salvó del infierno o Dios nos salva de nosotros mismos. No. Realmente, si tú entiendes quién es Dios, que nos dice en Jeremías que quiere que lo conozcamos y lo entendamos, y entiendes lo que vino a hacer Jesús muriendo en una cruz, Jesús fue el único ser humano sin pecado que pudo satisfacer la ira santa de Dios por el pecado. Es decir, ¿de qué nos salva Jesús? De Dios mismo. Y eso uno dice, no, pero si Dios me dice que me busca, que me quiere, que me está... Pero eso fue lo que vino a hacer Jesús. Nos salva de la ira de Dios el Padre sobre el pecado, que lo que hace es que nos condena a todos nosotros a estar separados por la eternidad de Él. Entonces, creo que no estamos tan lejos de ser como un Nabucodonosor, que queremos escoger qué es lo que nos gusta de la palabra de Dios y no cuál es realmente el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, quiero mencionarte algunas de las situaciones que yo creo que reflejan, porque pues, o sea, hay gente necia y ahí está luego Nabucodonosor. Y es, tú conoces, yo conozco personas necias que se quedan con lo que quieren creer de Dios y escuchar, y no con todo el mensaje completo. Si tú me preguntas a mí, yo he estado en esto lo suficiente para sentarme con personas y decirles, junto con mi esposa, por favor, no se casen. No. Pero vinimos a que ustedes nos den una consejería para casarnos. Sí, pero no se casen. No están listos. Entonces la respuesta es, ¿y quién está listo para casarse, cierto? ¿Y quién está listo para ser papá? Nadie. Pero nosotros le hemos tenido que decir a personas, ustedes no están listos, tienen que pasar un proceso, esperen más tiempo. Bueno, ¿con qué se quedaron? Que sí nos podemos casar. Y se casan y tristemente en algunos casos ha terminado en un divorcio. Ahora, ¿tú sabes lo que hace un divorcio de una persona que dice ser hijo de Dios, nacido de nuevo, como testimonio a toda una gente que dice, venga, pero ¿no dices que eran cristianos? ¿Los cristianos también se divorcian? Sí, tristemente, porque seguimos siendo unos pecadores. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que hizo un Nabucodonosor. Es decir, listo, lo que me gusta del sueño es que yo soy una estatua y soy el primero. Y yo he conocido gente lo suficientemente necia que uno les aconseja, mira, no se endeuden más, paguen las deudas y la forma que hasta tú puedes buscar en el periódico, en internet. Consejos para pagar deudas. Eso no quiere los bancos que tú lo escuches ni que tú lo leas.
El consejo sabio para pagar una deuda es: empieza a pagar con lo que te entra, no endeudándote más, a pagar la deuda que puedas, del pequeño a mayor. Empieza a pagar una, listo, ya salí de esta, la que sigue, ya salí de esta, la que sigue. Pero el consejo necio que a ti te vende el banco, ¿cuál es? Que algunos de ustedes lo han comprado y piensan, ay, es que eso es lo más fácil. Si yo tengo todas estas deudas, lo inteligente que yo puedo hacer es ir al banco y que me den un crédito para pagar todas estas deudas. Eso es lo que tú has hecho en tu inteligencia. Y eso es lo que los bancos venden, ¿sí o no? Es, hágale. Eso lo hace la gente. Y el problema es que hacer eso es lo menos sabio que tú puedes hacer, ¿no? Y entonces uno les dice, mire, paguen de menor a mayor, no saquen una sola. Y luego, pastor, mira, compramos carro. ¿Qué parte no entendiste? ¿No? O la típica de están bien endeudados y nos vamos a pasear. Ven, pero si ustedes están mal de plata. Pero es que es injusto, pastor. Mis niños en descanso, en vacaciones, y nosotros somos los únicos bobos que nos quedamos en la casa. Todo el mundo está paseando. Nosotros también tenemos derecho a pasear, porque todos lo hacen. Y es esto. Es quedarte con el hecho de que tú justificas tu necedad y tu pecado delante de Dios. ¿Y qué tal este? Un último, como por ponerlo ahí. Uno les dice, mira, congréguense. En serio, ustedes necesitan de Dios. Ustedes como pareja necesitan de Dios. No se crean el cuento de que sus hijos son pequeños. Sus hijos están creciendo con ustedes. Sus hijos necesitan tener el hábito de congregarse también, de conocer de Dios. Ustedes necesitan reflejar a sus hijos. Ah, bueno, listo, pastor. Sí. ¿Qué pasó? No, es que pues, como ha llovido tanto y estaba haciendo tremendo sol, nos fuimos para el parque. Ok. ¿Y por qué no han vuelto? No, es que la verdad, ahí los vemos por Zoom, o por YouTube, o por Facebook. O es que queremos descansar, estamos muy cansados, o después le sacamos el tiempo. Es que ustedes son muy intensos, ustedes lo quieren ver a uno que en el grupo pequeño, que el domingo, que en la clase, que en la escuela, que una cosa. Denle a uno un respirito, por favor. Y después, pastor, no, es que nos estamos divorciando. Pastor, es que estos muchachos crecieron y ahora son insoportables. Es esto. Tú escogiste neciamente saber que Dios te dice algo, pero tú dices, yo me quedo con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me llama la atención, porque yo creo que yo soy el rey. Ahora, si tú sabes un poquito de caricaturas, sabes que poner a este señor es básicamente el concepto que han transmitido, que es lo que queda ahí. ¿Cierto? Es que todos los papás que se parecen a Homero son unos tontos. Y ese es el hogar que se presenta, ¿cierto? El papá es un tonto, la mamá sí es la dura, los chinos son unas plagas. Esa es la idea que se vende de un hogar. Y este eres tú cuando tú piensas que frente a lo que dice la palabra de Dios, tú dices, sí, pero ¿sabes qué? Todo se trata de mí. Yo tengo derecho a ser feliz. Solo se vive una vez. Es que nadie sabe lo jodido que a mí me toca en el trabajo, nadie sabe cómo me toca romperme el lomo para tener la plata. Es mi vida, todo se trata de mí, yo tengo derecho a ser feliz. Sigue creyendo eso. Y frente a lo que tú vas a encontrar con la palabra de Dios, te vas a estrellar con que eres un necio cuando tú piensas de esta forma. Porque el problema es que de nada sirve que tú leas acá lo que estamos leyendo este mes acerca de en el libro de Daniel, que Dios es rey, que Dios es el que tiene el control. Entonces quiero animarte a que busques, vayas ahí buscando Daniel capítulo 3, si necesitas Biblia, por favor levanta la mano, te prestamos una en físico. Y es importante que tú entiendas
que cuando nosotros vivimos de esta forma, vivimos pensando en una palabra que constantemente sale aquí en mis charlas. Cuando tú piensas que se trata de ti y que se trata de que tus hijos sean felices y que pobrecitos, es que ellos se lo merecen, es que yo les doy muy duro, mucho palo, pobrecitos. Tú lo que estás haciendo se llama idolatría. ¿Ok? Y hoy vamos a ver qué es idolatría de una forma muy clara. Pero es esto de me lo merezco. Y tú sabes que en este momento hay cualquier cantidad de iglesias aquí donde te están diciendo, Dios no quiere que seas pobre. Eso es mentalidad que no es de un hijo de Dios. Y hay gente que sí, eso es lo que yo necesitaba escuchar. Yo no necesito escuchar ese Álvaro que nos dice todas esas vainas tan duras y uno se sienta ahí. No, yo quiero es que me digan que yo soy el hijo de Dios, que yo soy el hijo del rey, que tener mentalidad de pobre es para gente pobre. Tú no has leído entonces allá en Mateo, donde Jesús dijo, a los pobres los tendrán con ustedes hasta que llegue un gobierno que piense que todos merecen tener las mismas cosas porque todos se lo merecen. ¿Fue lo que dijo Jesús? No. A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que quieres creer? ¿Cuál es el Dios que quieres seguir? ¿Qué es lo que tú quieres leer en la palabra de Dios? Porque si Dios es rey y Él está en control y Él es intencional y sabe lo que está haciendo, entonces tú y yo no debemos ser tan necios como un rey Nabucodonosor, que frente a cada vez Dios, lo que está haciendo Dios y que estamos leyendo nosotros es que Él está dando oportunidades de decir, mire, no sea necio, reconózcame. Y hoy vamos a leer una de esas más oportunidades en que Dios le va a mostrar. Entonces, si estás ahí, quiero que busques Daniel capítulo 3 y quiero que leas ahí conmigo lo que dice. Vamos a leer primero esta parte. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Okay? O sea, Daniel le dice, tú eres la cabeza, pero va a venir una piedra que va a derrumbar toda esa imagen. Él solo se quedó con, yo soy el duro. Voy a construir una imagen de mí. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. El pregonero anunciaba en voz alta, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, vive rey para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre
al oír el son de la bocina, de la flauta, el tambor, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Aparecieron aquí las cosas. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que han levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, postrarse y adorarse la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Entiendes de qué se trata? Mira, el mundo en que nosotros estamos viviendo se resume en esto que acabamos de leer. Si tú has nacido de nuevo en Jesús, si tú eres una nueva criatura en Jesús, si tú sabes que tú ya le perteneces a Él, todos los días tú tienes que escoger, es tu decisión, tú tienes que escoger ser idólatra o ser adorador. Eso es lo que tienes que escoger. No hay opción, no hay punto medio. No es simplemente pues depende del momento, del lugar, de las personas. No, tú tienes que escoger. Y tú lo tienes que escoger estando allá en tercero, cuarto, quinto de primaria, primero de bachillerato, estando en la universidad, estando en el trabajo. Todos aquí, todos los días tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir la corriente de este mundo? ¿O si vamos en contra de la corriente de este mundo, vamos a vivir las consecuencias de no seguir lo que este mundo dice? De que te hagan bullying, de que te digan que eres un tonto, que aquí te lavamos el cerebro, que tú no piensas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de idolatría o de adoración, es porque básicamente es lo que tú acabas de leer conmigo ahí en Daniel. El mundo en que tú y yo vivimos nos dice, estos son nuestros ídolos y todos los tenemos que idolatrar. Y si tú no lo haces, tú eres un tonto, tú eres un perdedor. Tú tienes que ir con nosotros en esta carrera. Tú tienes que dejarte creer que tú no eres nadie y que si haces esto y obtienes este título, entonces tú eres alguien. Y hay gente que estudia por todas las motivaciones incorrectas de la vida. Tengo que ser alguien en la vida. No conoces quién eres si eres una nueva criatura en Jesús, entonces. No sabes de qué se trata tu identidad. Nuestra identidad no puede estar amarrada a un título, no puede estar amarrada a dinero, no puede estar amarrada a una posición social, a un carro, a un apellido, a una casa. Eso no somos nosotros. Es más, piénsalo para esta semana y ojalá que lo hablen en el grupo pequeño. Tu identidad no es tu trabajo. Y para nosotros como hombres, eso nos pega duro. Porque la mayoría de hombres, cuando pierden su trabajo, es yo ya no sirvo, yo ya no soy nadie, yo ya no esto. Porque mi identidad está pegada a mi trabajo. No. Si tú eres una nueva criatura en Jesús, tú no eres tu trabajo. Tú no eres las cosas que posees. Y es lo que este mundo nos quiere jalar. Y quiere que nosotros tomemos decisiones en las que ser idólatra es apartarnos de lo que dice la palabra de Dios. Eso es ser idólatra. Ser idólatra es decir, sí, pero.
Sí, pastor, yo sé que dice que uno tiene que ser sabio con el dinero, pero. Sí, pastor, yo sé que dice que uno debe corregir a los hijos, pero eso es ser idólatra. Es tu decisión. Porque cuando tú decides creer a Dios en su palabra y obedecer, es adoración. Adoración no es cantar, adoración no solamente es cantar, adorar es mi vida en obediencia a la palabra de Dios. Eso es adoración, porque el concepto de adorar es traer, para el concepto judío, ¿cierto? Era traer un animal que se ofrecía, que era olor agradable a Dios. Y la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? En Corintios, que ahora el templo en el que vive el Espíritu Santo somos nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús. Tú eres el templo. Por eso esta reunión se hace en un local. Esto no es un templo, esto es un local. Hoy funciona aquí una reunión de una iglesia. De pronto en 2 años se vinieron más para acá los bares y funciona otro bar. Pero todos los días, esta tiene que ser tu decisión. Todos los días. Todos los días. No hay día en que tú digas, no, pero yo no creo que no. Porque aún cuando estás echado en el sofá de tu casa o en tu cama, viendo televisión o viendo series o viendo lo que quieras ver, tienes que escoger, ¿quiero idolatrar mi carne o quiero adorar a Dios? Con lo que veo, con lo que mis ojos están entrando y me pone imágenes acá. Es también una decisión. Entonces no hay edad para eso, ¿cierto? O sea, un Juan Manuel, todos los niños tienen que tomar la decisión, que en lo que van a ver, y de ahí para adelante todos nosotros es, porque simplemente eres un tonto, si no ves esta serie, entonces no estás en nada. Y eso nos pasa a todos. Entonces tú tienes que decidir. Entonces la pregunta que viene es esta, que ya la hemos hecho en otros momentos, pero siempre tiene que recordárnosla. Si tú fueras acusado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Piénsalo. Buena pregunta para el grupo pequeño. No porque te ven salir el domingo por la mañana. La pregunta es, si entran a tus redes sociales que ven, no, mire los chistes que pone, ay, mire los comentarios que hace, mire, O sea, lo que hay aquí, lo que muestra aquí y lo que muestra tu vida es, hay suficiente evidencia de que la gente dice, no, sí, es que ellos se les nota que son creyentes. O simplemente, no, yo los veo normal. Y date cuenta, la cuestión de esto es cuando hablamos de ser acusado como algo erróneo, es eso, es tus compañías, ¿cierto? O sea, si tú eres una nueva criatura en Cristo y pones fotos de trago, ¿qué es eso? ¿Cierto? O de personas con los que andas, o del equipo de fútbol. Cosas que básicamente es idolatría. Es una cuestión idólatra. Yo me hago matar por mi equipo. Uy, yo creo que hay mejores cosas por las cuales morir, pero esos señores allá juegan y ni siquiera saben quién es su mercecita linda. Pero el punto aquí es entender, no, esto no se trata de una cuestión hipócrita, esto no se trata de una cuestión de, entonces a uno le toca en todo poner cosas de Dios. Es que se trata de comunión, ¿cierto? El Señor Jesús mismo lo dijo. Por sus frutos los van a conocer. Yo no puedo ir a un limonar y esperar que me dé una manzana. Tiene que dar un limón. Y si yo digo que he nacido de nuevo en Jesús, se tiene que ver en mí fruto de un cambio que hay de adentro hacia afuera. Y el problema nuestro es lo que dice acá
en el versículo 15, ¿cierto? Este tipo lleno de orgullo, este tipo que se cree Dios, porque es el rey, este tipo que se cree en control de todo, este tipo que cree que tiene el control aún de matar personas, ¿ok? Hace la pregunta más desafiante, necia que puede haber en la vida. ¿Será que Dios los puede librar a ustedes de mi mano? Ahora, piensa, trae eso a ti, a tu vida. Porque de pronto tu jefe o en tu trabajo no te hacen esta pregunta, pero tú les das esta posición. Y tú pones situaciones y personas más que por encima de Dios, donde tú piensas, no, es que se van a molestar, es que me van a echar, es que me van a hacer, es que me... O sea, lo que tú estás permitiendo es que ellos sean por encima de Dios. Tú les estás dando ese lugar. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta. Daniel 3 no es solamente una historia que le enseñamos a los niños abajo. Venga, le enseñamos las historias de Daniel. Ay, qué linda la escuela dominical para niños. Es algo real que tiene que ser real en tu vida. Tú eres el único que sabes que tanto a ti te cuesta pararte delante de personas y declarar, sí, yo soy cristiano. O, no, mejor nos quedamos callados. ¿Por qué no te pusiste la cruz en el miércoles de ceniza? Entonces tú piensas, pues todos deberían entender por qué, pero no, puede ser que usted sea ateo y usted no cree en, ellos piensan que usted es ateo y que usted no cree en nada. Pero la pregunta importante es esta, es, ¿realmente le damos nosotros un lugar a una persona en la que pensamos que ni Dios nos puede librar de esa persona? ¿Ni Dios nos puede librar de esa persona? Eso es lo complicado acá. Por eso estamos hablando de adoración y de idolatría. Yo quiero que leas conmigo lo que ellos le respondieron a este Señor. ¿Ok? He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Si te das cuenta, lo tienen claro. Dios va a hacer algo y aún de ti nos va a librar. Tú no eres Dios. Y si no, aún si Dios no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es eso lo que uno tiene que tener claro. Dios puede obrar de formas providenciales milagrosas o Dios puede obrar de formas providenciales que no nos gustan. Pero sigue siendo el obrar de Dios, sigue siendo la presencia y el control de Dios. Y si te das cuenta, ¿por qué están parados estos muchachos acá teniendo que enfrentar esto? Porque nosotros lo leímos, ¿cierto? Esto es lo que enseñamos, vamos a ponerlo solo en esta serie, el primer domingo de esta serie fue, tomaron la decisión de no nos vamos a contaminar con nada que venga de este rey y de este reino. Y aquí es donde 15 días después yo te pregunto, ¿tú vives las consecuencias de decir yo no me quiero contaminar con este mundo? Tienes que vivir las consecuencias. Tú no puedes pensar en, bueno, aquí con ellos y aquí con Dios y al rato con... No. Tienes que vivir las consecuencias de que tú digas, no me voy a contaminar. Ay, tan bobo. Ay, su mujer lo manda. Ay, verdad que a usted ya no lo dejan salir. Ay, verdad que ustedes, ay, verdad que desde que ustedes se volvieron cristianos, ustedes ya esto, aquello, lo otro. Esas son las consecuencias. Y tú sabes que vienen de tu propia familia. Pero si tú le dices a Dios que tú no te quieres contaminar con este mundo, tú, al igual que ellos, vas a tener que tomar una decisión de, listo, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir por esta decisión de esta nueva vida con Jesús?
¿Hasta cuánto de la crítica? O como le ha pasado a gente. Hay gente, y hay dos formas de ver esto. Hay personas de ascendencia judía que para sus familias, que ellos crean en Jesús, literalmente, lo que hace esa familia es que compra un ataúd, lo pone en la mitad de la casa y le hacen una velación a esa persona. Literalmente. Porque ahora usted nos traicionó. Y es lo mismo que gente ha hecho en esta casa. Usted sabe que en este hogar éramos católicos, apostólicos y romanos. Usted no puede traicionar la fe de su abuela. Usted no puede traicionarse a su papá. Usted no puede traicionar. ¿Tú estás dispuesto a llegar a eso? O a decir, bueno, pues, ¿hasta dónde tú crees que tú puedes negociar cosas? Y aquí lo que vemos es unas personas de una forma con un carácter. Esto es carácter, esto sí es carácter. Carácter no es gritar, carácter no es mal genio, carácter no es tratar mal a la gente. Esto es carácter. ¿Tú quieres aprender de carácter en la Biblia? Enséñale esto a tus hijos. Enséñale a tus hijos a pararse y decir, sí, esto es lo que yo creo. Eso es lo que tú como papá debes enseñarle a tus hijos. No que digas, ay, pastor, es que pobrecitos, ellos son tan jóvenes, ellos no entienden. ¿No entienden? O sea, yo lo escuché de una persona que hace poco dijo, si yo a un muchacho de 14 años ya le estoy enseñando aritmética y a otro de 15 trigonometría y a otro de 15 cálculo, entienden todo en la vida. A no ser que tengan problemas cognitivos, pues bueno, ya tú los metes en un colegio especial. Pero si pueden entender eso, pueden entender esto, porque esto es carácter, esto es la vida, esto es pararse en un trabajo donde dicen, listo, queremos que digas en ese informe que es esto, esto y esto, firme acá, ¿lo vas a hacer? O si no, pierdes el trabajo. Esa es la vida real, eso es carácter. Eso es lo que vemos en un puente. ¿Por qué se cayó un puente esta semana? Porque Colombia es un asco de país. Dijeron por ahí, Colombia tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es la gente y la mala, la gente. Se cae un puente porque a un tipo que le dicen firme aquí, que viene, échale, eso no pasa nada, el puente lleva ahí 50 años, eso no se va a caer, hermano. Y se cayó. Eso habla de falta de carácter de una persona. Y cuando los investiguen y cuando empiecen a rodar cabezas, le va a caer el agua sucia al que menos le debe caer, pero a alguien le va a caer. ¿Por qué? Por falta de carácter. Esto se enseña en la casa, esto se modela en la casa, esto es lo que tienen que ver tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Que estamos formando gente que es capaz de decirse, mira, no me importa hasta dónde me dé, esto es lo que yo creo y estoy convencido. No porque mis papás me lo tuvieron que enseñar, es porque yo lo creo. Y me encanta, porque lo que dicen es, mira, aun si Dios no nos salva de esta, Dios nos salva. Y esto es lo mismo que tiene que entender uno cuando pasa por un cáncer. Es, si Dios escoge no sanarme aquí, me va a sanar cuando me muera y esté con Él. Es así. No, Dios, es que tú tienes que sanar a esa persona aquí. ¿Para qué? Si finalmente va a morir. Pero tú y yo nos creemos el cuento de que Dios tiene que sanarlo. No, no entendemos realmente el obrar de Dios. En su providencia puede escoger sanar, porque lo quiere hacer. Y puede escoger que la persona se muera en 3 meses, que le dijeron tiene cáncer y se murió. Ese es el obrar de Dios. Pero si tú y yo a cada cosa vamos, no, pero no me parece, no, pero no estoy de acuerdo, no, pero es injusto, ¿no? Con todo respeto, pero sé que para algunos de ustedes, no, es que se murió mi abuelita, o mi mamá, o mi papá. Perdón, ¿qué edad tenía? No, 90.
A la luz de lo que dice la palabra de Dios, nos dice que los años de nuestra vida son 70 y en los más robustos 80. Yo entiendo, a uno le va a hacer falta a la persona, entiendo todo esto, pero ¿tú por qué crees que tú estás por encima de la muerte? O gente que tú amas. No, mi mamá no se puede morir todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede morir todavía tu mamá? ¿Tú eres un bebé? No. Dios sabe cuál es el momento en que cada persona tiene que morir. Somos nosotros los que creemos que le tenemos que decir a Dios, es que estaba muy joven para morir. ¿Muy joven con respecto a qué? ¿A quién? Eso es lo que se trata, que nosotros entendamos el obrar providencial y la soberanía de Dios. Es que es intencional que Dios nos dice a todos que somos polvo y vamos a volver al polvo. No hay nadie aquí que no se vaya a morir y que no vaya a pasar por eso. Todos tenemos que experimentarlo. Entonces, es una cuestión donde nosotros pareciera que a veces, si no tenemos cuidado, terminamos pensando, repitiendo los que las personas dicen, no, es que tiene que vivir. No, simplemente dale el tiempo que Dios tiene el control de esto. Ahora, quiero que mires versículo 19, lo que dice 3:19. Se me perdió. Entonces, como esta gente se les paró, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Tener convicciones es estar parado en lo que debo estar parado, en que Dios es rey, Él es el soberano, Él es providencial en su forma de actuar, Él tiene todo el control, Él lo sabe todo. Tener convicciones va a hacer que uno tenga que vivir las consecuencias de esas convicciones. Si tú, por haber nacido de nuevo en Jesús y creer en Él, tú no eres probado en tus convicciones, tú necesitas ser probado. Tú necesitas vivir las consecuencias de decir que eres una nueva criatura en Cristo. Tú necesitas saber si va a llegar un día en que te van a decir, es que sus hijos son unos burros porque usted no los bautizó cuando eran bebés. Es que tienen que hacer la primera comunión. ¿Cómo es posible que esos muchachos no? Es que si hacen eso, les damos este cupo en tal universidad o en tal colegio o tienen eso. Tú tienes que pararte firme en tus convicciones porque el niño, el menor de edad, lo único que va a decir es, yo hago lo que usted me diga que tengo que hacer. ¿Quién se tiene que parar firme en esas convicciones? Y lo digo porque hemos conocido personas que, pero es que no es que necesitamos el cupo en el colegio, pastor. Sí, pero es un colegio de monjas. ¿Cómo vas a meter a tu hijo? Pero es que el papá. Ok. Dele. Es su vida, son sus decisiones, son sus hijos, son sus consecuencias. Pero tener que pararse firme en las consecuencias y en las convicciones, más bien, no va a evitarnos el fuego de la prueba. ¿Entiendes? Aquí no está diciendo que de forma milagrosa
Dios se los llevó para el cielo para evitarles pasar por el fuego. ¿Tú lees qué dice eso? Ellos lo tenían claro. Mira, aún si Dios no hace nada para sacarnos de aquí y nos echan al fuego, tranquilo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene el control. Vamos a confiar en Dios. Pero tus convicciones tienen que ser probadas con fuego, con prueba. No con venir aquí solamente a cantar y pensar, no, pues que les quedamos mal porque teníamos una salida y eso hace parte de, pero tiene que ser más profundo que eso. Tiene que ser que tú sabes que tus hijos van a tener momentos cuando están a solas con los tíos, con los abuelos, y que les van a empezar a convencer de, ven, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no crees en aquello? ¿Por qué no crees? ¿Qué van a responder tus hijos? ¿Van a estar en una confusión? ¿O tus hijos van a tener 5 o 6 años y decir, no, es que yo creo en Jesús, Jesús es mi Salvador? Y van a dejar a esos adultos diciendo, uy, les tienen bien lavado el cerebro. No importa lo que piensen, pero tú no sabes la convicción que niños de 5 y 6 años tienen que nosotros como adultos quisiéramos tener. Tener convicciones en Dios nos va a dejar ver su obrar providencial. Entonces, ese es Dios, es Rey. Y quiero que mires, con base en esto que la semana pasada lo puse ahí, y quiero que lo vuelvas a leer. Cualquier situación que te haga buscar la intervención de Dios en tu vida es una bendición. Cualquiera, cualquiera. Porque estás teniendo que ir a decir, Dios, yo no tengo el control, tú lo tienes. Dios, yo no sé lo que va a pasar, tú sí lo sabes. Me encantaría que pasara esto, pero yo espero en ti, yo confío en ti. Y mira lo que dice una vez que los metieron ahí, versículo 24. Entonces, el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, esto es lo importante, bendito sea el Dios de ellos. Fuerte. No entendió nada. O sea, todo esto como los aviones que pasan aquí en Normandía, por encima. O sea, bendito el Dios de ellos. De Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué tuvo que hacer una vez más este tipo? Tragarse sus palabras. O sea, ese día se levantó y le vinieron a decir, hay gente aquí que no lo respeta a usted. Usted dio una orden y se la están pasando por la faja. Y se enfurece y se totea, ¿cierto? Se sale de los chiros. Y mira, al final del día, ¿qué hace Dios? Se tiene que tragar sus palabras, se tiene que tragar su ego, se tiene que tragar su orgullo y tiene que decir,
O sea, esto es algo que no se puede negar, es un obrar de Dios que yo ni siquiera tengo el control, ni siquiera tiene el control de decir, esta persona se muere y se murió. Ni siquiera tenía el control de eso. ¿Entiendes eso? No, no vayan que se van a morir. Tú te puedes morir durmiéndote, bañándote, de la forma que menos esperas. Y tú crees que tú estás en control de algo porque tú dices, no vayan por allá que es peligroso, no se suban esto porque, mira, te lo he dicho aquí, te lo vuelvo a decir todos los días con nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer el día que se tengan que subir a Transmilenio? Diosito lindo, la intervención de Dios, pues enseñarles, ¿qué más hacemos? Ahora, ¿tú crees que todos los días que yo pongo a Estefanía ahí en el alimentador, mamita, que mi Dios me la bendiga, hasta que ya llegue, ¡ah, gracias Dios! Pero yo no puedo estar todos los días ahí, no, yo te llevo, yo te traigo, yo te recojo, a veces ya quisiera que yo estuviera ahí, pero no, tú tienes que hacerlo, tú tienes que estar ahí, eso va a formar carácter en ti. Y Esteban le pasó una cosa horrible en Transmilenio, pero tuvo que aprender, Dios lo cuidó. Pero yo tengo que entender, y con Libby, y eso ha sido nuestra tarea, es primero, Dios, pues que esto sea para bendición, soltarlos. Pero todos nosotros tenemos que entender que esto hace parte de nuestra vida como papás. Sí, pero que Bogotá, pero que la ciudad, pero que esto. Bueno, vete a vivir entonces a la Florida y entran a la escuela de tu hijo y los matan con una ametralladora. Escapamos de Bogotá porque era violento y eso le pasó a una familia colombiana en Estados Unidos. Aquí sí hay paz, aquí es otro mundo. Y entraron y mataron a su hijo en el salón. ¿Tú tienes el control de qué? Ni de tu propia vida. Tú no lo tienes. Tú y yo, al igual que un Nabucodonosor, muchas veces tenemos que decir, uy, Dios, ¿por qué soy tan bruto? ¿Por qué no reconozco que tú eres el único rey? Entonces, es esto. Tú no tienes el control de nada. Tú crees que si haces esto, las cosas van a salir así. Tú no eres Dios. El único que obra providencialmente es Dios, no tú. Y tú y yo, si no tenemos esto primero claro en nuestra vida, nos va a costar en muchas otras áreas, incluyendo nuestros hijos. Quiero concluir con lo siguiente. El cuarto hombre en el fuego, ¿cierto? Lo leímos ahí. ¿Quién era ese cuarto hombre en el fuego? ¿Cómo es posible que meten a estos tipos que ni siquiera salen oliendo, ¿no? Uno hace un asado y le toca llegar a bañarse, pero ni siquiera dice que quedaron oliendo a fuego. Para que entendamos esto, yo quiero que leamos dos versículos y quiero que los apuntes. El primero es Santiago 1, 2 y 3. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿ok? Considérense muy dichosos cuando Dios haga todo lo que ustedes le pidieron. Cuando Chuchito lindo, papito lindo, les dé usted, ay Dios, mi Dios es muy grande. Gracias Dios por bendecir nuestras mentiras. Finalmente eso es lo que la gente dice. Dios es tan grande, mire, nos dieron esto, pero con mentiras. Pero mi Diosito así lo quiso. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. Entonces, una vez más, esto siempre hay que decirlo, siempre que enseñamos este versículo hay que decir esto, ¿cierto, Ana Cris? Si tú estás ahí desesperado, Dios, dame paciencia, ¿qué estás pidiendo? Listo, concedido. Gracias. Era lo que tenía para ti. Más pruebas, ya que quieres ser paciente.
quieres que tu fe crezca. Y entonces tú dices, entonces yo no vuelvo a pedir eso. No importa, tranquilo. Tú eres un nuevo creyente, tú eres una nueva criatura en Jesús. ¿Qué es lo que dice aquí? No dice, si es que llegan las pruebas, ¿no? Porque como somos bendecidos y como somos no. Aquí nos está diciendo, miren, esto es tan cierto como que sale el sol. Van a haber pruebas. Punto. No hay vuelta de hoja. No es que si de pronto, si yo evito, si yo hago, si yo muevo. No. Tienen que haber pruebas. ¿Para qué? Para que la prueba demuestre qué es lo que tú le crees a Dios. Eso es lo que hace la prueba. La prueba es ese filtro, la prueba es ese fuego que chicharrona o que purifica. Eso es lo que hace la prueba. Y ahí es donde el apóstol Pablo en Corintios nos dice, mira, si tú haces cosas para tú llevarte la parte, eso es como si fuera madera y hojarasca, simplemente te consume. Cuando tú haces las cosas para Dios, para que Él sea conocido, pues el fuego purifica eso. Entonces, lo primero que debemos entender es que a la luz de lo que vimos hoy, no está pasando nada que Dios no le haya mostrado a ellos de, o sea, tiene que haber pruebas si yo digo que confío en Dios. Y lo segundo es que dijo Jesús en Mateo 28:20, ¿cierto? Yo estoy con ustedes. Me encanta porque no dice voy a estar. Es presente continuo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, de su mundo. O sea, hasta que usted se muera, si usted ha nacido de nuevo en Jesús. Ese era el cuarto hombre. Entonces, te pregunto, ¿tú sientes que hay situaciones en tu vida que parece que fuera un fuego o que te van a manchar como a un horno de fuego? Si tú has nacido de nuevo en Jesús, ¿qué te dice Él? Ay, no sea bobo. Ay, pero usted sí. No, no temas porque yo estoy contigo. Pero me van a hacer, no temas, yo estoy contigo. Esa es la promesa. Y si eso no es suficientemente valioso para ti, para poder tener una actitud de gozo en medio de la prueba, nada lo va a hacer. Nada. Ni siquiera que te quiten la prueba. Porque parte de entender es que a veces tú piensas, prueba solamente es que me lleguen cosas malas. No. Pruebas también son cosas buenas. ¿Cierto? Te dieron un ascenso en el trabajo. Eso es una prueba de tu carácter. Va a ser una prueba. Estás ganando más plata. Va a ser una prueba. Te vas a casar. Va a ser una prueba. Digo, va a ser tu ministerio. Estamos embarazados. Va a ser una prueba. Voy a criar un hijo. Va a ser una prueba. Es decir, si tú solamente te quedas pensando que pruebas solamente cosas malas, tú no entiendes, por eso no entiendes el obrar de Dios. Porque es que Dios te está diciendo, es una prueba. ¿Qué va a salir de ti en esa prueba? ¿Qué es lo que no es? Date cuenta, nosotros pensamos, si yo paso por esta prueba, me va a enseñar. No, es Dios a mí ya me está preparando para la prueba. En la prueba que sale de mí. Tú viste que ellos respondieron y dijeron, bueno, pues no sabemos qué es lo que Dios quiere. Nadie entiende el obrar de Dios, pues, y si nos morimos, pues finalmente todos se tendrán que morir. Pues lástima porque yo soy joven, yo quería vivir. ¿Tú viste eso? No, aquí hay unos tipos que dicen, mira, Dios nos ha formado para pararnos en esta prueba y saber que Él es Dios. ¿Tú tienes eso claro en tu vida? ¿Eso es carácter? ¿Tú tienes eso claro?
O tú tienes que pasar por la prueba para decir, ahora sí entiendo cuando pasé por esa prueba. Quiero invitarte a ponerte en pie. Y quiero concluir pensando en este es Nabucodonosor levantándose ese día, llenando su ego de yo soy el rey. Tú eres el rey. ¿Cómo es posible que hay gente que no quiere seguir lo que tú dices? Y él piensa, todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Y al final, tener que darse cuenta que él no es Dios. No tiene control de nada, porque Dios es intencional. Y tú lo sabes. Y solamente Dios sabe esta semana qué pruebas vas a pasar. O qué situaciones tú sabes que ahí estás esperando que algo pase. Y ahí es donde tienes que recordar, o Dios tiene el control de todo lo que está pasando y es intencional, o simplemente tú vas a perder de vista lo que Dios está haciendo. O Dios es el rey, y por lo tanto adoras, o tú te crees el rey y terminas siendo un idólatra de ti, de tu ego, de tu forma de pensar, de que tú tienes todo bajo control, de que tú sabes hacer las cosas. Es de eso, es adorar o idolatrar. Y vuelvo y te digo, Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida y tú solamente te preocupas de 3 y descuidas si no tienes idea de todo lo demás que Dios está haciendo para ti. Si eres nuestro invitado, si vas a ver eso en Facebook o en YouTube, te queremos animar a que entiendas que el único que puede estar contigo en medio de una prueba y que te va a sostener es Jesús, así como lo hizo con ellos. Es el único. Y en mi caso, voy a hablar solo por mí, es la única verdad firme, es la convicción que yo tengo que me sostiene en medio de vivir en este mundo. Es Jesús que está en mí y que va conmigo, aún en medio de la prueba. ¿Tú tienes esa fe, esa convicción? ¿O simplemente Dios es Dios bombero para apagar el incendio y se va? Y cuando vuelve a haber otro incendio, ay, chuchito lindo, papito lindo. Y para nosotros, iglesia, te animo. Te animo porque lo que tú necesitas es recordar, tú eres una persona que tiene una convicción firme. Si te acusaran por ser cristiano, ¿hay suficiente evidencia para acusarte? ¿O simplemente miran a tus redes sociales y dicen, cristiano va a ser ese? Ojalá que haya mucha evidencia para que todos nosotros exaltemos el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu promesa.